necesitamos espacio. Ya. Para este ejercicio vamos a sacar ha entrado Paola. Buenos días, Paola. Muy bien, Paola. Ahí está la mayoría. Aprovechando que están la mayoría, los que tienen sus calculadoras, porque esto de física es simplemente fórmula y calculadora. Los que tienen su calculadora, pues, fácilmente van a poder hacerlo. Así que los que tienen sus calculadoras, ahora es cuando. Muy bien, Sharon. Me sorprende que ese calculador no tenga logaritmo en base. Me sorprende. Nadie más que Sharon. A ver, lo voy a anotar. Hoy es Manuel y Emerson también. Hoy es 19 de octubre. 19 de octubre, me late esta fecha. 21. No, no, ya. Ya, Manuel, ya. 19 de octubre, medio conocida esta fecha. Listo. Bien, ya saben lo de las cámaras, eso lo voy a ver ya en la tarde cuando sube el video a la plataforma. Casi junto cuando subo el video en la plataforma en la tarde, subo la tarea. Así que no se olviden, hay tareas siempre después de clases, porque física nos toca una vez a la semana. Así que hoy también les voy a dejar tarea para la siguiente semana. Ahora tienen la tarea de la anterior semana también, así que traten de hacerlo. Y son ejercicios iguales que este. Y es más, creo que tal vez uno de estos es uno de la práctica. Bien, hagamos este ejercicio 1. Hay que poner datos para averiguar qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí dice a qué velocidad se corre un flujo de 13 millones de metros cúbicos por hora de gas licuado en un tubo de 12 centímetros de diámetro. Ya, un flujo esta es la cantidad, 13 millones metros cúbicos sobre hora, cuando cuando el volumen de algo está el tiempo, sobre el tiempo, eso es el caudal. Eso es el caudal. Podemos decir aquí que centímetros cúbicos sobre segundo, cúbicos sobre segundo, o metros cúbicos sobre hora. Eso entonces es el caudal. No se olviden, eso les va a ayudar mucho. Cada vez que vean, le voy a poner metro cúbico sobre hora, o vean centímetro cúbico sobre segundo. Puede ser que esto cambie, podemos poner aquí centímetro cúbico sobre hora, centímetro cúbico sobre hora, o metro cúbico sobre segundo. Puede cambiar estos dos, simplemente es conversión. Pero si ven el volumen con el tiempo, significa que es caudal. Caudal. Entonces, esos 13 millones de gas licuado son caudal. Por lo tanto, aquí voy a poner caudal es igual a 13 millones, lo cual sería 1, 2, 3, 5, 6. 13 millones. Y esto sería de gas licuado. Bien, lo vamos a poner aquí, metros cúbicos sobre hora. Listo. En un tubo de 12 centímetros de diámetro. Ya vamos a poner aquí el diámetro, va a ser igual a 12 centímetros. 12 centímetros. Luego nos dice a qué velocidad recorre la velocidad, nos está pidiendo la velocidad. Ya. Para esto vamos a utilizar esta formulita. El caudal es igual a la velocidad por el área. Por el área. La velocidad por el área. De esta fórmula tenemos que, bueno, ya tenemos el caudal. Aquí está. 13 millones es el caudal. Necesitamos el área, pero tenemos el diámetro. Con eso podemos encontrar el área. Y luego vamos a despejar la velocidad de esta ecuación. Ya. Antes de empezar esto, nos vamos a fijar la unidad. La unidad
está en metros cúbicos. Y aquí el diámetro está en centímetros. Por lo tanto, nos conviene convertir esto a metros. Lo convertimos a metros y ya va a estar todo en metros por hora. Y la velocidad ya también nos va a salir en metros por hora. Ahí no va a cambiar nada, a menos que esto lo cambiemos a centímetros cúbicos a minutos o a segundos. Pero solamente es más fácil convertir esto a metros. Lo vamos a convertir a metros. Y lo vamos a hacer aquí abajo. Tenemos 12 centímetros por, como tiene que ser convertido a un metro, entonces va a tener un metro arriba. Un metro tiene 100 centímetros. Centímetros y ya está. Centímetro con centímetro se va. Y 12 por 1 dividido entre 100. Y eso va a ser nuestra conversión en metros. ¿Cuánto es 12 dividido entre 100? 0.12. 0.12 metros. Bien, entonces esto de aquí va a ser 0.12 metros. Ya tenemos esto en metros, esto en metros. La velocidad nos va a salir en metros sobre hora. No hay problema, aquí en la pregunta no nos dice sacar en kilómetros por hora ni nada por el estilo. No hay problema. Entonces, ya tenemos el diámetro en metros. Ahora, pero esto es diámetro, necesitamos área. En un tubo, en un tubo, voy a tratar de dibujar esto, es un tubo. En un tubo, lo único que tomamos en cuenta es una sección del tubo. Y una sección del tubo es, es una circunferencia, es un círculo, una partecita por donde está pasando. Entonces, tenemos que calcular el área de esa partecita. El área de esa parte, como es un círculo, bueno, tenemos que calcular el área de un círculo. Ya, ahora sí. Y el área de un círculo es igual a pi por el radio cuadrado. Así de fácil. Pi por radio cuadrado. También hay otra fórmula que es un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, ahora, si este es el diámetro, el radio es la mitad del diámetro. También podemos encontrarlo de esa manera. Así que lo único que hacemos es esto dividirlo entre 2. Y ahí vamos a encontrar el radio. 0.12 dividido entre 2 nos da, a ver, ahora sí, esto está 0.12, la mitad de 0.12 va a ser 0.06. Ese sería entonces el radio. Y ponemos metro. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar el área. El área va a ser pi por el radio que hemos encontrado, 0.6 elevado al cuadrado. El área entonces va a ser, ¿cuánto es 0.06 al cuadrado por pi? 0.011. 0.011. ¿Seguros todos? A ver, voy a tratar de conservar 0.06 elevado al cuadrado por pi. 0.1130, sale un decimal grande, pero vamos a utilizar 0.11. Esto nos va a salir, como está en metros, va a ser metros cuadrados. Metros cuadrados. Bien, ya tenemos área, tenemos caudal. Ahora sí podemos aplicar esta fórmula. Esta de acá. Si bien esto todavía no hemos despejado, pero es la base para sacar todo.
despejando. Y para buscar la velocidad, el área va a pasar a dividir el caudal. Por lo tanto, velocidad va a ser igual a caudal dividido entre área. Y eso es lo que vas a reemplazar. Velocidad va a ser igual a, el caudal es 13 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 13 millones, fíjese en esta parte, metros cúbicos sobre hora. Y el área que acabamos de encontrar es 0,011 metros cuadrados. Aquí, metro cúbico con metro cuadrado, 3 menos 2 nos va a sobrar un metro, solamente metro. Y entonces la hora no se va a eliminar con nada y se va a quedar, la velocidad nos va a quedar en metros por hora. La velocidad va a ser igual a metro sobre hora. Ahora, ¿cuánto es 13 millones dividido entre 0,011? ¿Cuánto le sale? 13 millones dividido entre 0,011. Eh, a ver, se lo dicto dígito por dígito. 1 a 1, Después, 81, 81, 81, 82. 81, 81, 82. Interesante, pero ¿cómo se leería? A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Em, 1181.818.182. exacto, sí. Trataremos de por lo menos leer eso. Sí, yo creo que cuando existen decimales ahí es un poco más complicado. Bueno, ahí lo podríamos decir dígito con dígito, pero esto todavía se puede leer. Y eso así de notar, 81, 81, 81, 82 metros por hora. Ahora solamente imagínense esta velocidad, o sea, es mucha velocidad con la que está yendo 13 millones de gas licuado por un tubo de 12 centímetros de diámetro. Pues el tubo tampoco es tan delgado, tampoco es tan delgado. Si queremos tener una mejor relación de cuánto sería todo esto, estos metros por hora lo podríamos convertir a kilómetros por hora o tal vez a metros sobre segundo. Pero aún así sigue siendo una velocidad muy grande, muy grande. A todo esto podemos encontrar también con qué presión está yendo, ya que a estas velocidades debe generar presión. Se puede encontrar con formulitas de presión. Bien, ya, no se olviden, esta es la fórmula principal. Caudal es igual a la velocidad por el área. Para reconocer el caudal, simplemente tienen que fijarse que al final del número diga centímetros sobre segundo, centímetros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos sobre hora. Eso nada más. Puede cambiar metros cúbicos sobre segundo, puede decir. Aún así, sigue siendo caudal. Sigue siendo caudal. Bien, hasta aquí llegaría esta pregunta, porque tampoco nos dice convertirlo esto a kilómetros por hora, no nos dice sacar otro tipo de dato más, nos dice sacar presión y solamente quedaría ahí. Esto sería el gas licuado. Bien, preguntas o dudas que tengan de este tipo de ejercicio. Yo ninguno, tío. Ya. Los ejercicios de la práctica que les he dejado la anterior son solamente de este tipo, de caudal. Por lo tanto, las fórmulas que se utilizan solamente son estas formulitas se utilizan. Y como ven, no siempre se puede encontrar no siempre se encuentra el caudal, podemos encontrar velocidad. O también si nos dan velocidad y caudal tendríamos que encontrar el área. El caudal de un río pasa con una velocidad de, bueno, el caudal de un río
3 metros sobre segundo, 3 metros cúbicos sobre segundo, pasa con una velocidad de 20 metros sobre segundo, calcular el área por donde está pasando. Entonces simplemente calculamos eso, por qué área estaría pasando. Reemplazaríamos el área. Para el área, velocidad va a pasar a dividir al caudal. Nada más, y así encontraríamos el área. Bien. No hay dudas, ¿verdad? De este ejemplo, de este ejercicio ejemplo. ¿Les salen los mismos resultados? Eh, yo ninguna duda, tío. Manuel es el que sabe salir otros, sabe sacar con la calculadora otros resultados. ¿Todo correcto, Manuel? Sí, sí, tío. Ay, sí, 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 eso sí, sí, sí. Bien. Todo esto está en base a las fórmulas y las fórmulas ya les he dado en la anterior clase. Bien, vamos a hacer esta otra pregunta que no tiene nada, no tiene mucho que ver con el caudal, pero es parte de la hidrodinámica y serían las otras fórmulas que les iba explicando. Bien, dice así. Creo que esta pregunta es mejor copiarla que escribirla porque es larga. Mientras más larga la pregunta tiene más especificaciones. Eso no quiere decir que sea difícil. Al contrario, es mejor que sea larga porque tanto así nos puede ayudar a los datos. Mejor si nos da muchos, muchos más datos para poder encontrar más fácilmente la solución. A ver, dice así. Ojalá se copie tal como está. Una tubería horizontal de sección 1 de 15 centímetros de diámetro tiene un estrechamiento sección 2 de 5 centímetros de diámetro. La velocidad del flujo de la tubería es de 50 centímetros sobre segundo y la presión es de 1.2 atmósferas. Hallar la velocidad y la presión en la sección 2. Bien. Aquí no nos habla de caudal, por lo tanto tenemos que buscar las otras formulitas que les he dado. Ejercicio 2. Y aquí también tenemos que tomar en cuenta algo. Aquí hay un dato que no se ha copiado, el dato de la densidad. Aquí también tenemos densidad. Y la densidad del fluido se toma como dato 1 gramos sobre centímetro cúbico. Esta es la densidad del agua. Y siempre se toma de dato como la densidad del agua, el más fácil. La densidad va a ser de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Yo lo voy a poner más a este lado. Es un dato genérico para, para esto de esos ejercicios de hidrodinámica. La mayoría se hace con agua, entonces si no te dan la densidad siempre va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico. La densidad del agua. Bien, a todo esto tenemos dos preguntas o dos partes. Hallar la velocidad y luego hallar la presión. Hallar la velocidad y luego la presión. Para guiarnos mejor vamos a poner datos. Datos. Y esto nos va a ayudar muchísimo, ya que esta pregunta tal vez no les debe desubicar. Bien, sección 1, diámetro 15 centímetros. Vamos a poner algo de esta manera. Diámetro 1 va a ser 15 centímetros. 15 centímetros. También directamente podemos poner su radio. Entonces radio 1 va a ser igual a la mitad de 15. La mitad de 15 va a ser 7.5 centímetros. Ya hemos encontrado el radio, así de fácil. Diámetro 2 es de 5 centímetros. Si el diámetro es de 5 centímetros, ¿cuánto sería su radio?
sería el radio 2. ¿Cuánto sería el radio? 7.5. Digo 6.5. La mitad de 5. La mitad de 5 sería 2.5. Es del diámetro 2. Para que no se pierdan, les voy a dibujar lo que dice la pregunta. En una tubería horizontal, dice, hay una tubería de esta manera, de 15 centímetros de diámetro, o sea, aquí tendríamos 15 centímetros de diámetro donde está empezando la tubería. Tiene un estrechamiento de 5 centímetros de diámetro. Dice que la tubería estaba viendo normal, pero se ha empezado a estrechar. Y al terminar la tubería tiene aquí 5 centímetros de diámetro. Aquí tenía 15, ahora aquí tiene 5 centímetros de diámetro. Y lo único que estamos haciendo es, el diámetro es todo esto. Lo único que necesitamos medir es la mitad. Entonces sería hasta ahí el radio. Hasta ahí sería el radio. Del otro lado igual. Como es 5 centímetros, la mitad va a ser hasta ahí. Bien. Entonces, lo único que dice aquí es que por este tubo estaban pasando fluidos. En este caso sería agua. Y como el tubo se está estrechando y nos está dando, nos está diciendo con qué velocidad está yendo y con qué velocidad va a salir. Aquí va a venir con una velocidad y aquí con otra velocidad. Y eso es lo que vamos a ver, porque dice que la velocidad del fluido en la tubería es de 50 centímetros. Aquí va a haber esta distancia de 50 centímetros. 50 centímetros. Es medio metro. Ah, no, es velocidad, 50 centímetros sobre segundo. Es velocidad 1. Al principio está yendo con 50 centímetros sobre segundo. Eso es nuestro dato. Con esto ya encontramos la otra velocidad. Velocidad 1 es igual a 50 centímetros sobre segundo. Y tenemos que buscar la velocidad 2. Por esta parte está yendo a esta velocidad y en esta parte que es más estrecho vamos a averiguar con qué velocidad sale. Y aparte de eso nos dice, aquí está con una presión y después va a salir con otra presión a este otro lado. Por lo tanto, aquí va a haber presión 1 y aquí va a haber presión 2. Y nos está dando la presión 1. Presión 1 es igual a 1.2 atmósferas. Esto en el tema de presión ya lo hemos visto. La presión se mide en pascales, en bares o en atmósferas. Si aquí no nos pide convertir nada, entonces también sacaríamos en atmósferas. No hay problema. No hay problema en eso. Bueno, nos dice hallar la velocidad y la presión en la sección 2. Esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Ahora todos dirán, pero esto, ¿por qué tantos datos o no? Al principio solo hubiera sido esto y esto. En este mismo instante hemos sacado el radio. ¿Para qué hemos sacado el radio? Para sacar el área. Con el área va a ser mucho más fácil. Bien. Tenemos que, lo siguiente, tenemos que utilizar esta formulita de acá. Esta principal lo voy a poner con color rojo. Es una fórmula que les he indicado al principio. Es S1 por velocidad 1 va a ser igual a S2 por velocidad 2. Superficie, sección o área, cualquiera de los dos es lo mismo. Nosotros le hemos puesto S porque la fórmula dice superficie, pero es lo mismo que área. Área 1, velocidad 1, área 2, velocidad 2. Entonces, vamos a sacar el área 1 y la velocidad 1 ya la tenemos. Del otro lado tenemos área 2, lo podemos encontrar, y la velocidad 2 es lo que vamos a despejar. Y con eso encontramos fácilmente la velocidad. Para encontrar la presión es otra fórmula que les voy a ir indicando. El principio es esta de acá. Esto. Bien. Vamos a encontrar las áreas. Ha entrado
Buenos días, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ya, ahorita te mando el chat. Ahí está. Listo. Ahora, esta es la fórmula que vamos a utilizar. A1 es velocidad 1, A2 es velocidad 2. Vamos a encontrar las áreas. Área 1. Para el área 1 vamos a utilizar el radio 1. Y esto es fácil. Área 1 va a ser igual a pi por el radio 1 al cuadrado. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar el radio 1. Y esto elevarlo al cuadrado. Área 1 va a ser igual a 7.5 elevado al cuadrado por pi. ¿Cuánto sale eso? 7.5 elevado al cuadrado por pi. Eh, 176.71. 176.71. Ya. Sí. Estamos todo en centímetros, por si acaso. Entonces aquí sería centímetros cuadrados. El área nos va a salir en centímetros cuadrados. Bien, centímetros cuadrados y ya está. Ahora vamos con el área 2. El área 2 tenemos la misma lógica. Área 2 va a ser igual a pi, pero anotamos el radio 2, 2.5. Pi por 2.5. Ahí ya tendríamos el radio 2. Digo, el área 2. ¿Cuánto es 2.5 elevado al cuadrado por pi? 19.63. 19.63 centímetros cuadrados. Listo. Ahora de esta fórmula de acá, como ya tenemos las dos áreas, tenemos una velocidad, vamos a despejar la velocidad 2. Y fíjense, es fácil. Esta área 2 va a pasar a dividir acá y vamos a tener solita la velocidad 2. Por tanto, nos queda de esta forma. Área 1 por velocidad 1 va a ser igual a, el área 2 lo llevamos a dividir, y esto va a ser igual a la velocidad 2, a la velocidad de la segunda sección. Ahora esta velocidad da igual si le pongo atrás o adelante. Voy a poner adelante, velocidad 2 es igual a A1 por B1 sobre A2. Por último, lo que nos queda es simplemente despejar. Vamos a reemplazar. A1 es 176.71 por velocidad 1, 50 centímetros sobre segundo. Esto lo voy a poner solamente en números. Por 50, y esto lo tengo que dividir entre lo que nos ha salido último, 19.63 centímetros cúbicos. ¿Cómo es la velocidad? Y esto está en centímetro cuadrado. Y aquí tenemos otra velocidad. Entonces, estas dos unidades de acá se van a eliminar y nos va a salir en centímetros sobre segundo. Lo mismo que la otra velocidad. Es como si no hubiéramos hecho casi nada. E igual nos hubiéramos sacado los valores para la velocidad. ¿Cuánto sale? 176.71 por 50 dividido entre 19.63. 19.63. ¿Cuánto sale?
Esto lo voy a poner hecha de este lado. Me sale error, tío. Solo una división, 176.71 por 50 dividido entre 19.63. Sí, me sale error. A ver, por partes. 176.71 por 50. Eso no creo que te salga error. Ah, a mí todo el resultado me da 450.1018. Perfecto, Manuel. 84,9. Perfecto. 450, le dejamos punto 1. Perfecto, es que ya en este punto, esto es solamente una división. Esto lo multiplico con esto y lo divido. Si hubiera otra función más, tal vez ahí saldría el error, pero no es solamente una división. Aquí sale 450.1 centímetros sobre segundo. Es igual que la otra velocidad, centímetros sobre segundo, lo mismo, centímetros sobre segundo. Ahora fíjense, a este lado del tubo está con 50 centímetros sobre segundo y al salir del tubo está por 450 centímetros sobre segundo. Ha aumentado su velocidad o está yendo mucho más rápido en la sección ya más corta. Y eso ya lo hemos dicho. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado sobre la manguera? Cuando lo cierran un poquito más la boca de la manguera, empieza a salir con mayor presión y mayor velocidad. Entonces, eso está comprobado. En esta parte siempre va a salir más rápido que en la otra sección. Si aquí nos hubiese salido un número pequeño, entonces estaría mal. En la sección grande aumentar la velocidad en la sección pequeña. Otro Ignacio. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Bueno, parecía otro Ignacio. La verdad me ha asustado si alguien más entra. Bueno, esto sería la primera parte. La primera parte para encontrar velocidad. Esta parte de la pregunta, hallar la velocidad y ahora vamos a encontrar la presión. Con estos mismos datos. Con estos mismos datos. Bien. A ver, hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Qué es lo que no han entendido en esta parte? Y sean sinceros, podemos volver a repasar, podemos volver a hacer las fórmulas, porque todo esto está en base a las fórmulas. Por ejemplo, ¿de dónde salió el área 1? El área 1 o Sí, eso creo que. el área 1 de dónde ha salido. Bien, nos da el primer diámetro. El diámetro es de 15 centímetros. Aquí está. Diámetro 1 le hemos puesto, 15 centímetros. Y el diámetro es el doble del radio, por lo tanto el radio va a ser la mitad. Y aquí directamente hemos puesto radio 1, 7.5 centímetros. Aquí voy a anotar, para encontrar el área de un círculo, porque esta parte del tubo es un círculo, y hay que encontrar esa área. Generalmente a esta parte del círculo no le dicen área, le dicen sección o superficie también, superficie. Por eso en la fórmula aparece como S1 o S2. Pero es lo mismo que área. Sección o área es lo mismo. Para hallar el área de un círculo, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, para el área 1 hacemos pi por el radio al cuadrado. El radio vale 7.5 y así encontramos el primer área. 7.5 elevado al cuadrado. A ver, voy a hacer ese cálculo. 7.5 elevado al cuadrado por pi. Sí, está bien, sale 176. Ese sería el área 1. Y para el área 2 hacemos lo mismo. Área 2 ponemos pi por 2.5 elevado al cuadrado. Esto lo he hecho para usar espacio. Y aquí ya no he puesto radio 1 ni aquí he puesto radio 2. Directamente he puesto los datos.
Pero no se olviden, esta es la formulita del área, es muy fácil de conocer, es muy fácil de aplicar. Pi por radio al cuadrado, y ya está, ese es el área de un círculo, el área de un círculo de una circunferencia, pi por radio al cuadrado. Cada vez que nos den el diámetro, sacamos la mitad del diámetro y lo elevamos al cuadrado por pi y tenemos el área. Y así de rápido hemos sacado las áreas. Esta sería el área 1, a ver, lo voy a marcar. Esta sería el área 1 y esta sería el área 2. Eso es lo único que necesitábamos porque en nuestra fórmula principal, en esta de acá, necesitamos área 1, área 2, velocidad 1 ya nos han dado. Aquí está en el dato. La velocidad en la primera parte es de 50 centímetros sobre segundo. Y lo que nos pediría encontrar era velocidad 2. Y ahí está. Aquí despejando sería esta fórmula de acá. Despejando. Listo. Despejamos eso. Lo único que después podemos es poner los datos. Cada uno, área 1 por velocidad 1 dividido entre área 2. Y sacamos toda la velocidad del área 2. ¿Dónde estaría pasando el agua? Esto se utiliza mucho para medir la intensidad o la fuerza de los líquidos. Simplemente imagínense, hay alcantarillas donde los tubos son gigantes, los diámetros del tubo son gigantes, donde pasa mucha agua. Y eso imagínense que empieza a estrecharse, es más estrecho, más estrecho. Entonces va a aumentar la presión y va a aumentar la velocidad. Y a veces es muy peligroso, como por ejemplo del anterior ejemplo. Imagínense 13 millones de metros cúbicos de gas licuado que pasen por un tubo pequeño y después el tubo empieza a volverse más pequeño, obviamente va a ir con más velocidad. Y aquí solamente imagínense cuánto de velocidad nos ha salido. Nos ha salido 1181 millones de metros por hora. Para eso se utiliza todo este tipo de medidas. A ver, Ignacio entonces decía con otra cuenta, ¿verdad? Entonces te mando el enlace de la pizarra por si acaso. Ya, y ya está. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Paola, Jean-Pierre, Sharon, Manuel, Yo no, tío. Yo no sé. Yo no digo. ¿seguros? Ya, porque la próxima práctica, o sea, lo que les voy a dar hoy para la siguiente, es más o menos de este tipo, de este tipo. La anterior práctica de la anterior semana que tienen que entregar hoy, por si acaso, para aquellos que no, no están al pendiente, es de este tipo de ejercicios, de encontrar el caudal. La mayoría están basadas en esta fórmula, en esta, están basadas en esta fórmula. Eh, la práctica que les voy a dejar hoy están hechas más o menos para esta fórmula de acá, están hechas para esta fórmula. Y con eso terminaríamos esta parte de hidrodinámica. Y no estamos terminando tanto el tema porque vamos a seguir haciendo algunos ejercicios hasta que comprendan mejor o hasta que por lo menos cumplan las prácticas. Bien, vamos a hacer la misma pregunta porque nos falta una parte, nos falta encontrar la presión. Bien, hemos hallado la velocidad. Nos falta hallar la presión. Voy a copiar la misma pregunta y lo voy a poner acá.
Para encontrar la presión va a haber una fórmula que solo tiene presión. La única fórmula que tiene presión en el compendio de fórmulas para este tema. Obviamente, con todo lo que hemos hecho al principio de año, inclusive los del año pasado, el formulario ya es más grande. Las fórmulas de velocidad, las fórmulas de ondas que hemos hecho el año pasado, las mismas se acumularían. Bien, ya hemos encontrado velocidad, todo eso. Lo podemos anotar como dato. Vamos a poner aquí datos. Datos. Bien. En este punto entonces ya podemos anotar todos los datos que hemos encontrado. Ya hemos encontrado la velocidad 2, la velocidad 1, en centímetros, todo ya lo hemos encontrado. Bien, pondremos los datos tal como están. Tendríamos esto de diámetro 1 igual a 15 centímetros. El diámetro 2 es igual a 5 centímetros. La velocidad 1 es de 50 centímetros sobre segundo. La velocidad 2 es igual a 450 centímetros sobre segundo, es lo que acabamos de encontrar. Y aquí nos damos cuenta de la presión. Presión 1 es igual a 1.2 atmósferas. Y al mismo tiempo el dato de la densidad. La densidad del fluido es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esta densidad es como dato del agua. Se trata siempre de cuando de fluidos o líquidos utilizar la densidad del agua. Es como utilizar la gravedad. Y esto es fácil porque la densidad 1 sobre gramos sobre centímetro cúbico, cada vez que multipliquemos por 1 nos va a salir lo mismo. Así que este dato es de mucha ayuda cuando necesitemos usar densidad. A menos que en la pregunta ya nos digan densidad. Por ejemplo, si esto nos dijera de aceite, entonces tendríamos densidad del aceite. Ya. ¿Qué fórmula utilizamos? Tenemos la siguiente fórmula. Nuestro compendio, ya hemos visto varias fórmulas, pero está la siguiente. Presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado. En esta fórmula está así, sin velocidad 1, y aquí se aumenta un plus, más la gravedad por altura y también densidad. Ya. Pero en este caso no estamos hablando de altura, el tubería es horizontal, así que no hay nada de altura, así que no vamos a utilizar esto. No vamos a utilizar esto. No hablamos de altura, pero sí hablamos de otra presión. Por lo tanto va a haber presión 1 y velocidad 1. Y esto lo vamos a igualar con otra presión. Presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Ya. Entonces, lo único que tenemos que hacer de aquí es despejar presión 2. Porque ya tenemos todos los datos. Tenemos velocidad 1, tenemos velocidad 2, tenemos la densidad va a ser 1, que casi no afecta en nada. Tenemos la presión 1. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar presión 2. Para la presión 2, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿O qué tendríamos que hacer para despejar la presión 2? A ver, tenemos, para empezar, todo esto se está sumando. Todo esto se está sumando a la presión 2. Tranquilamente va a ir a restar al otro lado. Todo eso iría a restarse. Bien. Pero iremos a hacerlo por partes. Esto de acá directamente podríamos utilizar, fíjense, 1/2 por la densidad ya se puede reemplazar. 1/2 por la densidad también ya se puede
después de resolver. Y podemos multiplicar ya directamente todo. Así que nos conviene reemplazar directamente los datos. Vamos a hacerlo así. Presión 1 más un medio. La densidad es 1, porque aquí está, densidad es 1. Densidad es 1 por la velocidad 1, sería 50 elevado al cuadrado. Igual, presión 2, bueno, aquí presión 1, ya le podemos poner 1.2. 1.2 podemos poner, ya directamente. Presión 2 más un medio de la densidad, que sería 1, por velocidad 2, la que hemos encontrado de 100, 450 elevado al cuadrado. Así que ya podemos sacar resultados. Ya podemos sacar resultados. ¿Cuánto sale todo esto? Hay que sacar primero la multiplicación. 50 elevado al cuadrado por 1 por un medio más 1.2. ¿Cuánto sale? Bueno, esto por 1 casi no tiene sentido multiplicar por 1. Esta parte primero. 50 elevado al cuadrado por 1 por un medio más 1.2. ¿Cuánto le saldría? 50 al cuadrado, ¿cuántos? 50 por 50. O directamente cuánto sale todo. Ahí voy a ver el chat por si acaso. Tío, o sea, sería 1.2 más un medio. O sea, todo eso No, no, está igual. no, no, cuidado, cuidado, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto. Y esto es básico, no tienen que olvidarse. Aquí dice más, ya. Pero aquí tenemos multiplicaciones primero que hacer. Tenemos que hacer estas multiplicaciones primero. No se olviden, no hagan 1.2 más un medio y luego multiplicar por esto. Primero se hacen las multiplicaciones, primerísimo. ¿Ya? Por eso les decía, 50 al cuadrado por 1 por un medio y el último sumar 1.2. A ver, vamos a ver el chat. Ese error es básico. 2500. ¿Todo? 50 al cuadrado por 1 por un medio da 2500. Y a partir de esos de 100 sumaríamos 3000.5 todo, tío. 3000.5. A ver. No, no sale 3000.5. A ver. 50 al cuadrado. Esto ya lo ha dicho Sharon. Está 2500. 2500. Por 1 sería 2500. Por un medio, 2500 por un medio. Vendría a ser lo mismo que 2500 dividido entre 2. La mitad de 2500 sería, 1251.2 todo. sí, Tío, sí, 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 sí. No hay 1250. que hacer el otro más, ¿cierto? Junto No, con ese. todavía no, todavía Ah, no. Vamos a ir con orden, con orden. Es que si lo hacemos directamente todo, vamos a perdernos en un momento. Presión 2 más. Ahora sí, esto lo podemos hacer ya directamente.
todo de acá, no tenemos que sumar nada porque la presión 2 no sabemos. Bien, aquí la presión, bueno, aquí lo que tenemos que sacar es todo lo que está a este lado. 450 elevado al cuadrado por 1 por 1/2. Uy, sale un número grande, 450 elevado al cuadrado. 450 elevado al cuadrado por 1 por 1/2. ¿Cuánto sale ahí? 450 al cuadrado. 101.250. Muy bien. 101.250. Ya. Ahora nos falta despejar presión 2. Para la presión 2, esto lo vas a restar con esto de acá. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a 1100, porque presiones negativas no vas a poder sacar. Menos 1251.2. Y ahí vamos a tener la presión 2. Y lo único que vamos a hacer es copiar lo que nos va a salir de la presión 1. Como está en atmósferas, aquí también nos va a salir en atmósferas. 1101.250 menos lo que nos salió más antes. 1251.2. ¿Y cuánto le sale? 100.008.8. 100.008.8. Los demás, A mí me sale 99.998.8. Una pregunta, ¿es un 2 o un 7 en 1101? es un 2, es un 2. Ah, 101.250 menos 100.251.2, ¿verdad? Sí, es lo que sacamos. Esto menos esto. Y sí, me sale eso, sí. 99.998.8. 99.998.8 atmósferas. Ya. Generalmente este ejercicio lo estamos haciendo para reconocer esta fórmula, que es parte para algunas otras, algunos otros ejercicios. Porque los ejercicios que nos interesan son estos, ¿ya? Hallar la velocidad, con qué velocidad está saliendo. Y si nos piden la presión, haríamos es justamente esto de acá, hallar la presión. Como les estaba diciendo este primer ejercicio de acá, el gas licuado con el que sale de un tubo, podemos encontrar también, aparte de la velocidad con la que sale, podemos encontrar con qué presión también sale. Y eso es muy importante cuando se hace algún trabajo de este tipo.
Y inclusive están en las medidas de seguridad, poner con qué presión está saliendo. ¿Qué tal si alguna vez se cruzan con un tubo y se choca algo, se rompe ese mismo instante? Ustedes ya calcularían con qué presión está yendo, si es peligroso o no es peligroso. Pero estamos hablando ya de esto de manera teórica. Si solamente imagínense este tipo de presión, 99.998.8 atmósferas, es mucha presión, ya es demasiado fuerte. La atmósfera es la presión que tendríamos del aire. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la altura, nosotros ya estamos acostumbrados a la presión que hay en la altura. Otras personas no, por eso se sienten con malestar. Es como si sintiéramos más presión nosotros con menos aire y otras personas en el nivel del mar no sienten tanta esta presión. Pero imagínense esa presión elevada a 99.998.8 de lo que sienten las personas con altura. Es mucha presión. Por lo tanto, y solo imaginar de esto es como si saliera, como si estaría disparándose algo desde un tubo. Es como un disparo más o menos. Ya, esto solo si nos piden presión. En la pregunta, si nos piden en contrapresión, haríamos todo esto. Solo si nos piden eso, de presión. Por lo demás, lo único que tenemos que hacer es encontrar o esta velocidad en una sección o en otra sección. Todas las preguntas son más o menos iguales que esta, solamente sin encontrar la presión. Así que no se preocupen tanto de hacer este tipo de ejercicios donde nos pidan la presión. Esta pregunta es la misma que esta, por si acaso, es la misma. Solo que hemos contestado primero esto, velocidad, y luego presión. Ya. Así que no se preocupen, la mayoría de los ejercicios es solamente encontrar velocidad. No vamos a utilizar mucho esta fórmula a menos que nos pidan presión. A menos que nos pidan presión, porque mucho depende de lo que encontremos aquí. Tenemos que encontrar velocidad 2 para poder hacer esto de acá. Ya, así que no se preocupen. La mayoría de los ejercicios que de esta práctica que les voy a mandar hoy es de encontrar mayormente la velocidad con esta fórmula de acá. Esta es la más importante. Es la que les he dicho que es la que nos ayuda a encontrar velocidad. La presión lo podemos encontrar inclusive con otras fórmulas. Ya aquí tenemos que aumentar eh, densidad, pero se acuerdan que hemos hecho ya sobre presión y fuerza. Entonces se puede encontrar con otras fórmulas la presión, no exactamente con esto. Ya. Preguntas y dudas que tengan hasta ahorita. O todo claro o Ninguna, tío. nada claro. Todo claro, un poco me desubico en el área, ¿no? Pero sí, lo demás claro. Ya. Este ejercicio tenía que ser sí o sí, porque puede ser que aparezca la presión. Los ejercicios a veces los selecciono, pero a veces no. Y la mayoría de los ejercicios también viene con esta presión, así. O también viene con incisos. Inciso A, encontrar la altura, encontrar masa, de esa manera. Y bueno, trato de seleccionar para que no choquen con este tipo de ejercicios con presión, para no utilizar otras fórmulas. Pero necesariamente tenía que mostrarles, por si acaso, tenía que mostrarles. Bien, no se olviden, ya hemos hecho la anterior clase un compendio de fórmulas. Si tienen las fórmulas, ya tienen casi todo hecho, porque ponen los datos, ven qué fórmulas necesitamos y ya está. Esta fórmula de aquí es también importantísima, la del área. La del área. Esta fórmula está en matemáticas y en física, el área de un círculo. Y esta fórmula ya tienen que saberlo más bien de memoria, porque con eso empezamos a buscar áreas. El área de cualquier tubo siempre va a ser circular, a menos que la pregunta diga el área de un tubo cuadrangular, pero no creo. Y eso ya les he preguntado en la anterior clase. No he visto hasta ahora tubos cuadrados. O alguno ya ha encontrado tubo cuadrado. La verdad no creo. Si hubiera tubos cuadrados, bueno, tendríamos que utilizar otra fórmula, pero no. La mayoría de los tubos que se utilizan para transportar líquido, y como aquí dice tubería, entonces las secciones de las tuberías siempre van a ser circulares, por lo tanto, siempre se va a usar esta fórmula para encontrar el área. Bien, entonces, a ver,
bueno, hasta aquí llegaríamos con esto de hidrodinámica. Les mando la práctica. A la siguiente ya haríamos los de paso. Bien, desde paso veríamos hasta qué punto estarían avanzando. Podríamos llegar a hacer un experimento, pero necesitamos espacio. Ya, como están viendo, los ejercicios son acerca de tuberías y mangueras. Mangueras yo creo que pueden conseguir, pero necesitamos espacio. Y necesitaríamos también fluido, o sea, necesitamos líquido que corra por la tubería o la manguera. Por eso necesitamos espacio. Y bueno, eso sí nos hace un poco difícil. Tal vez hagamos alguna simulación y eso ya vamos a ver con la siguiente clase. Por lo pronto, esto estaría en su primer parcial. En su primer parcial. No se acumulen prácticas, si no nos vamos a ver en reforzamiento. Ya no se acumulen las prácticas. Bueno, llamaremos lista y no se olviden mañana miércoles es matemáticas. Tienen la práctica de la anterior semana, también completenlo. Y después, como les he dicho, todos los miércoles, práctica de matemáticas para el siguiente miércoles. ¿Dónde está la lista? Aquí está. Vamos. Andrade Jean-Pierre. ¿Está, no ve? Andrade Jean-Pierre. Bueno. Camacho Paola. Perfecto, por ver el chat. Más bien, gracias Paola por no dejar morir el chat. Ya. Estamos con Castañola Arias Manuel. Presente, tío. Cuarite Emerson. Presente, tío. Díaz Ignacio. Presente, tío. Ah, ¿esa es tu foto, Ignacio, en la plataforma? Voy a revisar tu foto en la plataforma. Y Fernández Sharon. Presente, tío. Ignacio Manuel también ha puesto foto en la plataforma. Voy a ver sus fotos. Ya chicos, entonces nos vemos mañana. No se olviden las prácticas, traten de revisar. Ya, siempre, cada práctica de matemáticas, de física, de razonamiento, tienen una semana para hacerlo. No lo hagan a último momento. No se acumulen. Cada práctica de matemáticas es todos los miércoles. De física es todos los martes. Y de razonamiento es todos los viernes. Y para cada una de esas prácticas tienen una semana. Ya, pese que todavía debería ser menos tiempo. Debería ser menos tiempo. Pero tienen una semana para cada práctica. No se acumulen y nos veríamos el día de mañana, chicos. Hasta luego. Hasta pronto, tío. Chao, tío. Hasta